El tratado con Estados Unidos entra en vigencia a partir del 15 de mayo como resultado del acuerdo que hicieron Obama y Santos en la cumbre de Cartagena. No estaba previsto porque supuestamente tenía que adelantarse todo un proceso de implementación y hay algunas leyes que ya se han hecho de implementación. Particularmente se aprobó en el Congreso la ley que llamaron de implementación, que en realidad es una ley sobre propiedad intelectual, que es la misma ley llamada Lleras, que había caído antes en el Congreso y que ahora quedó aprobada. Pero además estaba pendiente la revisión del llamado Plan de Acción, encaminado a resolver una serie de quejas del sindicalismo frente a leyes laborales colombianas y encaminado a proteger a los dirigentes sindicales, pues estaba pendiente de revisión porque en lo fundamental no se ha llevado a la práctica nada de lo prometido en el famoso Plan de Acción. El efecto de un tratado es en principio jurídico. El tratado implica un compromiso internacional que reduce el margen de maniobra del Estado y se convierte algo así como en una especie de supraconstitución que le resta capacidad a los estados para ejercer una soberanía nacional. Vale decir, una decisión que se tome en algún sector ya se va a hacer invocando no la Constitución, sino la existencia del tratado. Está previsto en los tratados que todo enfrentamiento, todo litigio que ocurra no será resuelto en los tribunales nacionales. Está previsto que si hay un enfrentamiento en el que resulte afectada una corporación multinacional de origen en Estados Unidos, en Canadá o después en la Unión Europea, eso se llevará a un panel internacional conformado por expertos, es decir, un panel de naturaleza cuasi privada. Existe el más famoso de esos, es el que provee el Banco Mundial, que se llama el CIADI. En esos paneles internacionales casi siempre ganan las multinacionales y pierden los estados. Es decir, y ya ocurrió en el caso de Bolivia, por ejemplo, a propósito del tema del agua, fue llevado el Estado boliviano a un juicio internacional en uno de esos paneles del CIADI y el Estado perdió y no solamente se echó atrás la medida que podría haberse tomado, sino que el Estado es obligado a pagar cuantiosas indemnizaciones. Preguntada la Corte en la demanda que se hizo, la Corte Constitucional falló que no había ningún problema, cuando es evidente que el país renuncia a utilizar sus tribunales y su poder jurisdiccional interno en beneficio de este tipo de mecanismos internacionales que favorecen, por supuesto, a las grandes corporaciones. El tratado no tiene fecha de terminación. El tratado es para siempre. Es decir, habría que denunciarlo y llevar a un escenario internacional, una corte internacional, la denuncia del tratado por una de las partes que diga no queremos más el tratado. Cabe esa posibilidad, pero esa posibilidad es una posibilidad de las extremas en el caso del derecho internacional. En la entrega de Oscar. ¡Queremos país! ¡Multinacionales fuera del país! La principal amenaza del tratado es la enorme lesión que hace a la soberanía macroeconómica. La amenaza en la soberanía macroeconómica tiene que ver especialmente con la consagración de la liberalización de los capitales. Ni siquiera contempla una cláusula de balanza de pagos que contenían todos los tratados en época de crisis. Y el TLC ha consagrado esta liberalización para Colombia, siendo un país en desarrollo, expone al país a una
enorme volatilidad de la tasa de cambio solo en beneficio del capital financiero. Al contemplar la liberalización de los capitales, los economistas lo saben y llaman esta condición el trilema imposible. Si se liberalizan los capitales, un país no puede controlar al mismo tiempo su tasa de cambio y su tasa de interés. Y eso es lo que hace el TLC. El gobierno le ha mentido al país diciendo que sí tenemos una cláusula de balanza de pagos, haciendo referencia a un anexo. Dice que los inversionistas pueden demandar después de un año, pero si uno lee el anexo completo, la mayoría de operaciones de limitación a esta libre movilidad de capitales no están contempladas allí. Este tratado además tiene la figura de la expropiación indirecta, entonces los inversionistas pueden demandar al Estado cuando se sientan vulnerados, inclusive en su expectativa de ganancia por alguna medida, ley, norma, etc. ¿Cómo es posible que Colombia, que está sujeta a las políticas de los países industrializados, a las grandes emisiones de Estados Unidos, limite sus capacidades a un año cuando los países industrializados, los hacedores de política, no limitan sus políticas y pueden hacer durante años emisiones, políticas que nos afectan enormemente? Lo que el tratado hace no es inventarse el modelo de desarrollo, sino proteger institucionalmente el modelo de desarrollo. ¿En qué consiste el modelo? Es un modelo basado en la explotación y exportación de recursos naturales, todo tipo de recursos naturales, renovables y no renovables. Ese modelo implica una inversión extranjera de grandes corporaciones multinacionales o de sectores financieros mundiales que van a intervenir en el ordenamiento territorial, que van a transformar ese ordenamiento territorial. Entre los intereses que tienen las empresas multinacionales y que afectan el territorio directamente, pues está la fuerza hidroeléctrica para exportar energía eléctrica a los países del sur como Ecuador y Perú o a los países de Centroamérica. Eso ya se está haciendo. Con el tratado se asegura que continúe ese tipo de modelo que va a crear o va a generar y está generando ya impactos devastadores sobre el medio ambiente, impactos sobre las poblaciones que serán reasentadas forzosamente por la construcción de grandes represas, etcétera, etcétera. En términos generales, si algo vulneran los tratados, son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Este tipo de derechos se ven afectados porque se le exige al Estado una actividad positiva, proactiva, es decir, que los realicen, que los garanticen mediante políticas sociales, por ejemplo, en educación, en salud, etcétera, etcétera. Lo que se pacta en los tratados no le permite al Estado intervenir. Puede incluso ser acusado el Estado de competencia desleal, de regulación y de intervención en el mercado. Nosotros no podemos llamar esto negociación, no podemos llamar tampoco tratado. Este es un acuerdo para que las empresas norteamericanas tengan facilidades en Colombia, amplíen sus coberturas, tengan todo su espectro posible. Tampoco consideramos como empresarios que hay claridad para los empresarios de todos los compromisos que vienen. Aquí hay compromisos de reestructurar institutos, se van a reestructurar normas, se van a hacer acuerdos complementarios totalmente desconocidos para los empresarios. Hay temas que a la opinión pública no se le ha dicho, propiedad intelectual, y nuestro sector agro está siendo sacrificado para que otros sectores, consideramos, tengan relativo éxito, si es que van a tener.
El mismo gobierno está aceptando que hay damnificados, que hay perdedores, entonces los vamos a representar nosotros de una vez y vamos a hacer una ONG para reclamar por ellos. Hay un capítulo muy importante en el tratado con Estados Unidos que se repite en el tratado con Canadá y en el tratado que se está aprobando en Europa, y es el referente a los derechos de propiedad intelectual. Eso cubre los derechos de patentes, los derechos de marcas comerciales registradas y los derechos propiamente de autor. En el caso de patentes, los mayormente interesados en reforzar esas garantías son las multinacionales farmacéuticas. Entonces, hay muchos productos que son conocidos ya por las poblaciones afrodescendientes o indígenas que todavía no han sido apropiados por las grandes compañías farmacéuticas. La idea que tienen es de aprovechar estas nuevas normas para apropiarse de esos productos y del conocimiento tradicional que implica el saber que los productos se pueden utilizar en el tratamiento de tal o cual patología. Entonces hay una especie de nuevo saqueo del conocimiento tradicional. Abren la puerta a estos tratados para que se apropien también de recursos orgánicos, vivos, de material genético, que sería en este caso patentado. En esa medida las poblaciones afrodescendientes, las poblaciones indígenas se verán afectadas al igual que el resto de colombianos, que el resto del pueblo, porque la patente es un derecho comercial, en realidad no beneficia a los autores, a los investigadores, no, beneficia a las empresas. Y eso impide que se produzcan de forma genérica, barata, y para garantizar el acceso de los pobres a ese tipo de productos. Hace 20 años quienes se oponían a la apertura económica señalaban que en este país no iba a quedar sorgo, trigo, cebada, soya, que se iba a desindustrializar el país, que iba a aumentar la pobreza y la desigualdad, y 20 años después es claro que esa sentencia resultó ser verdadera. Y mucho más será esta nueva que hacemos de quienes hoy nos oponemos al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y a los tratados de libre comercio. Cuando tenemos enfrente un tratado que incluye el mar territorial, el subsuelo, el espectro electromagnético, el material genético vivo y, cómo no, la educación. Allí, en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por lo menos en 4 capítulos, en el de comercio transfronterizo de servicios, en el de inversiones, en el de compras públicas y en el de propiedad intelectual, se incluyó de manera literal la educación superior. Es claro que en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se permite la entrada de multinacionales de la educación superior que a través de convenios con la universidad pública la convierten en una entidad mixta, desnaturalizan su carácter público y la privatizan totalmente. Es claro que en el Tratado de Libre Comercio casi que de manera literal se prohíbe la financiación a la universidad pública mientras se promueve la financiación estatal a la universidad privada de las multinacionales que van a entrar. Luego nosotros entendemos que en el marco del libre comercio no es posible la existencia de la universidad pública, no es posible la existencia de la educación como un derecho. Y hoy es imperativo que todo el mundo salga a las calles de nuevo para empezar a tumbar el Tratado de Libre Comercio parte por parte y ojalá todo de una vez. Cuando la MANE tumba la ley o la reforma a la educación superior de Juan Manuel Santos, lo que hace es tumbar las medidas que adecuaban la educación superior al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¡Yankees fuera! ¡Yankees fuera! ¿Pero qué será así de largo? Los tratados con Estados Unidos, con Europa, con Canadá, incluso con China, Japón, los países asiáticos, son tratados asimétricos. Es decir, es una gran potencia con un país pequeño como Colombia. Entre sí, los países de América Latina están firmando también tratados, donde aparece como actor principal, por ejemplo, Brasil, tiene un cierto componente de asimetría, pero también puede haber tratados como por ejemplo entre Colombia y Chile, en donde no es la asimetría lo que cuenta, pero sí hay una protección de la inversión. Entonces tenemos nosotros la presencia, por ejemplo, de una corporación transnacional, translatina, de Chile, como por ejemplo Falabella, que entra a controlar sector comercial y sector financiero en Colombia.
ese sector goza de protecciones mediante tratado. E incluso la firma de tratados que ya se hizo con países centroamericanos protege traslatinas colombianas en Centroamérica. Hay inversiones, por ejemplo, de Ardila Lule en Centroamérica en el sector de dulces y bebidas. Hay inversiones de Sarmiento Angulo en Centroamérica, en países de Centroamérica, en sector financiero. Grandes empresarios de la palma aceitera en Guatemala. Entonces el problema en realidad no es de la asimetría. En síntesis, lo que uno puede ver es que los tratados están protegiendo también grupos latinoamericanos. Crean una nueva relación entre los países latinoamericanos que no es de integración de los pueblos, sino de integración de las corporaciones transnacionales. Incluso, no solo latinoamericanas, sino que pueden operar estos tratados y estos países como plataforma de inversión, por ejemplo, China o India, que aspiran al mercado de América del Sur, pero también a penetrar el mercado de América del Norte. Es triste ver que todos los medios de publicidad de masas están inundados de una propaganda total sobre los beneficios que va a tener el TLC. Beneficios que realmente pues, no son ciertos, realmente son mentiras. Para nosotros como ingenieros agrónomos no es nuevo esta situación, por cuanto nosotros hemos visto con la apertura y aún un poco antes de la apertura cómo la producción nacional ha sido acabada por políticas que permiten el ingreso de productos subsidiados y que tenemos que competir en condiciones de desventaja total, que se van a agudizar lógicamente a partir de hoy con el TLC. Los productos que son estratégicos para la alimentación del pueblo colombiano hoy son en gran medida importados, de tal manera que para nosotros desgraciadamente esto no es nuevo, esto va a agudizar el problema de desempleo que tienen los técnicos del sector agropecuario, no solamente los ingenieros agrónomos, veterinarios, técnicos, etcétera. Vamos a continuar en esa tragedia. Los negociadores del TLC no tuvieron en cuenta para nada las consultas, por ejemplo, que se hicieron entre los arroceros, entre los paperos, entre los indígenas, donde se les explicaba con cifras, con datos, que la forma como estaban negociando el TLC no era un tratado de libre comercio, sino era una adhesión a una política. Hay mucha gente que no ha entendido esto y la práctica nos va a mostrar que, contrario a lo que dice el ministro de Agricultura, que dice que ya eso es un hecho y que tenemos que ser eficientes y lo que tenemos que es volver a lo que tenemos, la práctica va a mostrar que no es un problema de eficiencia contra ineficiencia, sino es un problema de dominación de unos términos que no permiten realmente un desarrollo libre, armónico de nuestras fuerzas productivas, y lo que vamos a ver son las movilizaciones de la población, porque esto sí puede cambiar, y va a cambiar con la capacidad que tengamos de que todos los que vamos a comenzar a agudizar nuestro sufrimiento y nuestros problemas, reaccionemos y echemos atrás estas medidas, así como el movimiento estudiantil tuvo esa valentía de echar para atrás las medidas contra la educación colombiana. Muy interesante fue el famoso plan que se aprobó para asegurar la aprobación del tratado en el Congreso de Canadá, porque ese plan fue, por decirlo así, pionero. Fue la fórmula que desde entonces llamamos Angelina, porque la inventó Angelino, y era ofrecerle a los sindicatos canadienses y al Partido Socialdemócrata canadiense que iba a haber una revisión permanente de las condiciones laborales y de derechos humanos de los dirigentes sindicales en Colombia. En su momento algunos le hicimos una crítica. Si no les preocupó lo sucedido hasta el momento y lo que seguía sucediendo en el momento, porque entre otras cosas se inició la negociación cuando el gobierno de Uribe, mucho menos de aquí adelante. Siempre hemos hecho la pregunta: si se constata que hay una violación grave o que persisten graves violaciones,
¿qué sucede? ¿El tratado se suspende? Esa respuesta no nos la han dado nunca. ¿Por qué? Porque no está previsto que el tratado se suspende. Sencillamente va a haber unas recomendaciones, como suele suceder. TLC es la profundización de las mismas medidas que vienen impulsándose en Colombia desde 1990, desde el gobierno de César Gaviria. Y sabemos la gravedad del impacto negativo de esas políticas. Y lo que viene es muchísimo más de eso mismo, ¿sí? Que va a generar de manera sucinta estos impactos: destrucción industrial, destrucción agropecuaria, es decir, más atraso productivo, deterioro del empleo y de las calidades del empleo, más pobreza, más indigencia, más concentración de la riqueza, ¿sí? Más desigualdad social, más desnacionalización de la economía del país. O sea, todo lo que va a generar son cosas tremendamente negativas. Porque al final, ¿qué es lo que sucede? Y es que las relaciones de Colombia con Estados Unidos se van a parecer cada vez más a las que tuvimos con España. De eso es de lo que se trata. Vamos en la especialización en la economía minera. Minería que no necesita de un TLC para venderse a Estados Unidos, también precisemos eso. Uno puede vender productos mineros a Estados Unidos sin ningún problema. Hoy esto es un debate, pero bueno, en los próximos días vamos a empezar a ver las consecuencias de esto. Y a mí no me sorprendería que vinieran grandes movilizaciones, luchando por un modelo económico distinto a este, que definitivamente no es capaz de resolver los problemas nacionales. Ese es el desafío que nos queda a todos, ¿no? O sea, la tesis de que esto es un inamovible, que ya no hay que volver a hablar de este tema porque ya es así, no sé qué hiciese más. Yo no creo que esa tesis la resista el país. No todas las medidas aprobadas en el tratado necesitan implementación por una razón fundamental, y es que el país desde los años 90 por lo menos se viene adaptando a la política de libre comercio. Entonces hay muchas medidas que ya existían, muchas leyes en Colombia que son leyes neoliberales de libre comercio. Sencillamente ahora quedan refrendadas por la vigencia del tratado. Pero sí hay cosas minuciosas en donde paradójicamente son los propios gringos los que imponen la necesidad de la implementación. Es decir, así sean muy serviles los gobiernos colombianos y los tecnócratas colombianos y los académicos colombianos, a veces a los Estados Unidos les parece que todavía no es suficiente y tienen que hacer más cosas. Se van a ver obligados, en el colmo de la indignidad y de la vergüenza, a hacer más todavía en favor de las multinacionales estadounidenses. El tratado entra en un momento, tal vez en el peor, para Colombia. ¿En qué sentido? En el sentido en el cual el país viene haciendo una reestructuración de su economía y especializándose en la explotación de recursos primarios, de recursos naturales, de petróleo, de minería, etc. Y eso de por sí ya golpea enormemente a los sectores básicos de la economía, a la agricultura y a la industria. Este tratado cae como un sobrepeso a lo que ya venía sucediendo con la agricultura y con el sector industrial. Este tratado, después del de México, es un tratado que quizá para Estados Unidos sea el que más beneficios le vaya a reportar. De tal manera que, en contrapartida, pues será de los países que más perjuicios irá a recibir cuando comience a desarrollarse a plenitud. Lo que yo veo que puede suceder es que va a haber una proliferación de luchas sectoriales y locales frente a las implementaciones del tratado, de tal manera que puede tensarse la cuerda, de tal manera que cada lucha sectorial lleve a poner en duda el tratado, e incluso jurídicamente cabría una salida, y es que la Corte Constitucional, cuando en su fallo aprueba el tratado como constitucional, dice que hay que mirar con cuidado las leyes de implementación porque esas probablemente puedan incurrir en violaciones de derechos humanos.
entonces cabría la posibilidad de llevar al terreno jurídico. Esta es una cosa bastante minuciosa y sofisticada quizás, pero habría alguna forma jurídica desde lo sectorial y desde la implementación para poner en duda la constitucionalidad del tratado en su aplicación. Obviamente eso es un recurso jurídico y todo depende de la lucha directa, de la movilización.